Y bueno, voy a intentar contestar efectivamente a la pregunta que se me planteaba aquí, evangelización, la cuestión que se planteaba, el atractivo de vivir la vida en Cristo, de vivir la vida de Cristo. Hay como muchas formulaciones de esto, ¿no? Vivir en... No se oye bien. Se ha apagado el micro. Ah, sí, es que lo hemos apagado, efectivamente. Ah, sí. Qué gracia. Muy bien. Pues eso, entonces, bueno, yo pensaba que al encargarme a mí la charla, significaba que había una intención de fondo de unir el tema de la evangelización, que es propiamente pastoral y por lo tanto del que yo no soy especialista y aprenderé pues mucho después también, aunque he sido párroco pues toda mi vida, ¿verdad? Pero que lo quería enfocar un poquito y lo quería unir con la cuestión moral y espiritual, ¿no? Vivir la vida en Cristo, vivir la vida de Cristo, verdaderamente son nociones pues, que han sido siempre del entorno del desarrollo de la teología moral. Es decir, que podía yo también referirme al camino existencial, al camino práctico, espiritual, pero también moral, de la edificación personal de la santidad. Ahora acabamos de... Bueno, pues acabamos, hemos tenido la Gaudete et Exsultate como una de las últimas exhortaciones recibidas del Papa. Es decir, que la evangelización tiene que conllevar también el anuncio de una nueva forma de vida, que existe una vida cristiana y que se puede vivir una vida cristiana. Y así nos alejamos de todos los líos que había después del Vaticano II, ¿no? De si había algo propio de la moral cristiana. Pues efectivamente lo hay, ¿no? Que es la persona de Cristo y su propuesta. Y además sacarla pues, del terreno, como ha apuntado don Enrique, de la cuestión del juicio moral, de la cuestión de la casuística, de la cuestión del problema, y ponerla en el terreno pues, de lo sobrenatural, en el terreno de la vida en Cristo, en el terreno del misterio. Yo decía, se podía titular esta charla del problema al misterio, o del problema al don. Porque muchas veces se ha planteado la cuestión ética y muchas veces se ha planteado la cuestión, incluso la idea o la imagen que se tiene de la evangelización como afrontar los problemas pastorales, éticos, etc., ¿no? A mí me parece que partir del problema no es una buena... no es un buen punto de partida. Mi objetivo, pues, quiere ser tratar de responder a por qué esa vida nueva cristiana, esa vida cristiana, que no siempre conlleva la tranquilidad y la vida fácil, ¿verdad?, en sus manifestaciones, es más, que tiene en sí misma la condición de entregar a la persona, una condición dramática, de entregarse personalmente hasta el grado heroico, ¿verdad?, de la santidad o del martirio. Bueno, pues cómo esa vida exigente es atractiva en sí misma. Y cómo se puede afirmar en el fondo que si cada uno de nosotros estamos aquí, ¿verdad?, es porque hemos cumplido, más o menos, o estamos en trance de cumplir, pues ese paso de confiarnos al motor de la nueva vida que hemos descubierto y que en el fondo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no?, el Espíritu de Cristo en nosotros. Bueno, esto es así. Y al recordar esto, pues me venía a la cabeza la anécdota del recién elevado a Santo Cardenal Newman, ¿verdad? Y esta mañana me he dado cuenta, ¿verdad?, de que estaba amparado por la intercesión de San Juan Pablo II. Y sin embargo, recordando al Cardenal Newman, pues le sonará, ¿verdad?, cuando en uno de sus diarios decía que recién estrenada su condición de católico, confesaba que cuando era anglicano tenía una vida cómoda y fácil, pero no feliz, y que sin embargo, en cuanto había empezado su vida católica, había comenzado una vida de problemas, una vida de frustraciones, una vida, llega a decir él, mi vida era deprimente, y dice, pero no así mi religión. Su vida teologal, su vida religiosa, había verdaderamente alcanzado la cumbre de la felicidad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros queremos venir a decir, ¿no? Voy a comenzar diciendo algo sobre el concepto mismo de evangelización. Voy a tener como 3 momentos. Uno, Papa Francisco, capítulo 5 del Evangelii Gaudium, porque es la última exhortación fuerte a la misión, ¿verdad?, a la evangelización, al espíritu de misión. Después quería buscar como una especie de evangelizador moderno que nos pudiera aquí estar diciendo, pues tener un ejemplo vivo, actual, de alguien que ha tomado todas estas
llamadas y perspectivas y que las está intentando poner a cabo, a llevar a término, y luego, por fin, yo me quería meter en mi campo propio del desarrollo último de la teología moral como vida en Cristo. Bien. Primero digo una cosa sobre el Papa Francisco, apoyado en este capítulo, pero que ya había empezado, como ha dicho don Enrique, el Papa Juan Pablo II en la Nuevo Milenio Ineunte, ¿no? Que había puesto toda la pastoral bajo el signo de la santidad, decía, como horizonte, o la propia convocatoria del sínodo sobre la nueva evangelización del Papa Benedicto, ¿no? Cuya exhortación pues, final fue la Evangelii Gaudium. Desde luego, como exhortación programática, la fuerza de la llamada a la misión es evidente. Toda la atención debe estar centrada y todas las fuerzas de la Iglesia deben centrarse en el concepto de misión y de evangelización. Se retoma así la vía de la integración que el Concilio Vaticano II había intentado hacer entre teología, espiritualidad y pastoral, que todo estuviera unido. Y por eso recordamos las invocaciones de la exhortación que llaman a una evangelización con espíritu. Una evangelización con espíritu, dice, será una evangelización con el Espíritu Santo. En una conciencia profunda de misión, soy una misión en esta tierra, dice el número 273, que luego retoma Gaudete et Exsultate, cada santo es una misión, dirá. Es un proyecto del Padre que refleje y encarne en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Y así, en este sentido, evangelización en un primer momento se refiere de modo genérico, pero con toda la fuerza conceptual, ¿verdad?, a la misma acción vivificadora del Espíritu Santo, que da vida, que da unidad, que da movimiento a todo el cuerpo de la Iglesia, dice Lumen Gentium 7, y que expresa el dinamismo propio del ser eclesial, la apropiación subjetiva del misterio, acoger el don que vamos a recibir, y la acción de Cristo que comienza a realizarse en nosotros. Evangelizar, entonces, se refiere a la experiencia misteriosa del amor de Cristo en nosotros, que genera una cualidad teologal en nuestro ser cristiano y que revela el alma de la acción de toda la Iglesia. Así pues, el contenido y la verdad, porque el Papa también se refiere un poco como a enuclear cuál es el contenido de la nueva evangelización, lo dice en el número 36 y dice: presentar la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Dice que esto tiene que ser la primera motivación de la evangelización, ¿no? Y yo creo que será así, ¿no?, si nosotros la experimentamos. Muy bien. Después del Papa Francisco y su llamada perentoria, por lo tanto, a la misión evangelizadora, con espíritu, he estado buscando un ejemplo actual de evangelizador que avalara esta perspectiva de la atracción de Cristo y que ejemplificara una estrategia de acción pastoral efectiva y real. Y lo encontré en el famoso obispo auxiliar Robert Barron, que le sonará, ¿no?, obispo auxiliar de Los Ángeles, conocido por su labor evangelizadora sobre todo en los medios actuales de comunicación, Internet, con su famosa página World on Fire, no sé si la conocen, pero es muy buena, con multitud de recursos, de clases, de blogs, de homilías, de pequeños podcasts diarios de formación, y sobre todo con esa serie de vídeos que se han hecho famosa. No sé si han tenido acceso a ellos, pero realmente yo he visto la segunda, Pivotal Players, los personajes principales de la nueva evangelización, pero sobre todo la primera serie que se llama Catolicismo, ¿no? Bueno, pues le ha hecho ahora una entrevista al conocido periodista John Allen, que había hecho un libro sobre el Opus Dei, ¿verdad? Sí. Y que se llama Encender fuego en la tierra, que ha publicado Rialp, yo creo que es de este año, 2019, que realmente me ha gustado mucho. Y que tiene un subtítulo, Anunciar el Evangelio en un mundo secularizado, con lo cual aborda con mucha proximidad pues este tema, ¿no?, que hoy queremos tratar. El obispo señala, y yo concuerdo totalmente con esta idea, que el punto de partida y el núcleo vital de la nueva evangelización no puede ser el aspecto problemático de las cuestiones fronterizas. Lo llega a decir con gracia. Si conoces a alguien que quiera saber qué es el catolicismo y quién fue Jesucristo, no comiences por el privilegio paulino, dice. O de otra manera,
mucho después, dice: no creo que nadie termine el Evangelio de San Mateo y piense que lo que quiere decirnos es que no debemos masturbarnos. No se lee el Apocalipsis o la carta de San Pablo a los romanos y se concluye que lo primordial es poner nuestra vida sexual en orden. Claro, es la necesidad de no enfocar la evangelización en el margen, ¿no? En el problema, cosa en la que se incurre mucho, incluso los últimos sínodos, ¿verdad? Pues a veces parece que están más preocupados en resolver problemas que en plantear horizontes, ¿no? La evangelización, pues, y en nuestro caso la moral, no puede centrarse en la casuística de casos complejos, límites, no puede plantearse en la presentación polémica de temas controvertidos. Eso es poner el carro antes que los bueyes, dice Barron. Eso es, para mí, forzar el auténtico sentido del despertar moral y del despertar religioso y del despertar evangelizador. La inquietud, el interrogante del que nace la necesidad de la conversión, la inquietud que se siente, por ejemplo, ante el acontecimiento moral o el religioso ante la experiencia moral, que verdaderamente se siente pues una llamada, algo que te toca, no es la inquietud que se siente ante un problema de matemáticas, por ejemplo, en un examen. No es del mismo orden la experiencia que se vive. Es verdad que en ambos casos se suscitan interrogantes, ¿no? En uno, ¿cuál es la solución? En otro, ¿por qué he recibido un regalo, por ejemplo? He recibido un regalo inesperado, me he encontrado con algo que yo no esperaba y yo tengo que decir, ¿de dónde viene? ¿Por qué se me presenta? ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Quién me lo envía, no? Son interrogantes, pero son interrogantes de un orden absolutamente diversos. En el primer caso estamos, en el caso del regalo, ¿verdad? Del don, de que de repente nos encontramos con una presencia nueva o con un don inesperado, pues efectivamente estamos ante la sorpresa, ante el estupor de un don inesperado. Eso suscita interés, despierta el interrogante personal profundo, y más bien busca a la persona de la que procede el regalo, ¿no? En el segundo nos encontramos ante una confrontación, ante un problema, ante un reto y posiblemente nos pone hasta nerviosos, ¿no? Tener que resolver un problema de matemáticas o tener que hablar delante de curas, ¿no? La evangelización nos propone entonces partir más del asombro del don personal y gratuito que de la duda polémica y falaz, ¿verdad?, del problema a resolver. Muy bien. Dirá Juan Pablo II, a quien cito hoy en su santo, ¿verdad? Antaño a ese asombro fundamental le llamaron Adán. Ese despertarse, ¿no? Ese interrogarse de fondo, ¿quién soy yo y por qué pues estoy ante quien estoy, ¿no? Cuando se despertó ante Eva, ¿verdad? Bueno, al revés, cuando se despertó ante Eva, está bien dicho. Pues a ese asombro le llamaron Adán, ¿no? En el tríptico romano, dice Juan Pablo II. La respuesta, pues, ante un don otorga una novedad que nos sitúa por encima incluso del plano natural, yo quiero insistir en esto, y del plano racional, de lo que se espera de nuestra condición de ser hombres, y nos introduce en el capítulo de la novedad y de la apertura inédita de un acontecimiento de orden personal. Estamos en el plano de la persona, no estamos en el plano de la naturaleza. Estamos en el momento original del encuentro de uno con otro. Lo quería expresar también con unas palabras de Juan Pablo II que siempre me han impactado, esta vez del taller de Orfebre. Porque cuando todo parece, ¿verdad?, que naturalmente debería ir bien, o sea, que las condiciones naturales se dan y que el orden racional está más o menos, pues, controlado, sin embargo, todavía yo puedo estar sintiendo ese anhelo profundo, ¿no?, de no encontrarme. Y él dice, están dos novios paseando por los Cárpatos y ella reflexiona y dice, sentí cuán difícil es vivir. Aquella noche fue terrible para mí. Aunque tuvimos una espléndida noche carpática, llena de belleza y de misterio, y tan en armonía con la totalidad del mundo,
sin embargo, el hombre seguía descentrado y perdido. Es curioso. Venía a decir, la belleza de la naturaleza, todo el orden, incluso la compañía esta genérica de los amigos, no me bastaba. Yo aún no me había encontrado. Dice que luego se encontraría cuando su novio le pidió la mano, ¿no? Alguien todavía tiene que salvarnos, aunque parezca que todo está en orden. En el centro de mi ser personal. Hemos llegado pues a un terreno que es el evento del don personal gratuito, al umbral de la experiencia del encuentro que debería acompañar todo proceso de evangelización. Eso es lo que nosotros deberíamos procurar. Invitar al encuentro con el bien. Mostrar la belleza de la verdad. Proponer encuentros significativos y fascinantes con Cristo. Provocar los momentos de encuentro. Generar ambientes de relación y de revelación. Porque Cristo y la persona se revela. En los que se pueda llegar a alumbrar el sentimiento de atracción de la experiencia de Cristo tocándonos, actuante. Se llega entonces al corazón de la experiencia moral. Tenemos que llegar a la experiencia moral en su raíz, arraigado profundamente en la realidad más personal y más propia, donde brota la llamada al sentido, porque una de las características de la experiencia moral es que te abre verdaderamente al sentido de las cosas y que te da razón de tu vida, pero que es estrictamente individual y que responde a cada uno de nosotros personalmente y que supera incluso, como he dicho, la gran armonía de lo racional y de lo natural hasta tocar el centro de la soledad personal, ¿verdad? Son lo que decía Juan Pablo II, las experiencias originarias, hasta llegar a los centros de tu identidad, donde se te promete una respuesta a esa insaciable inquietud fundamental, ¿no? Estamos ahí en los grandes interrogantes, ¿no? El que despertó a San Agustín cuando murió su amigo Alipio, ¿no? Y dijo, he aquí que me he convertido para mí mismo en una gran pregunta. Y es todo lo que puedo decir de mí, ¿no? Bueno, pues desde aquí el obispo Barron propone la dirección de la evangelización en torno a una secuencia estratégica. Primero la belleza, después la bondad, por fin la verdad. Yo creo que esto es pastoral, ¿eh? No es, por supuesto, metafísico. Supongo que aquí no será así, ¿eh? Hay convergencia en la unidad de los trascendentales, ¿verdad? Pero, integración. Pero él propone pastoralmente belleza, bondad, verdad. Dice, crecí en una iglesia que luchaba contra sí misma. Está hablando de los años 70. Recuerdo aquellos primeros años en los que se debatía acerca del sexo y de la autoridad, tanto entre progresistas como entre conservadores. Pero lo que no ofrecían era una visión del catolicismo orgullosa, confiada, verdadera y bella. La belleza, la densidad, el tacto, la verdad no se nos mostraba. Bueno, pues la dirección del camino está clara. Hay que mostrar primero la belleza del cristianismo y del evangelio. Una vez atrapados por la belleza, se será más receptivo a la idea de que esa belleza conecta inextricablemente con una forma de vida. Estas son palabras casi del obispo Barron. Y por fin la coherencia y la comprensión de estos testimonios de preciosidad y de valor ético se harán luminosos a la razón y convergentes en el rostro amable de Jesucristo, y se llegará al descubrimiento de Cristo como verdad y a la coherencia y percepción de todas las verdades de la fe. Esta es la secuencia estratégica. Muy bien. Lo que más me gustó, sin embargo, de la propuesta de Barron fue una segunda parte de su libro que conecta también un poquito con el itinerario del pensamiento moral de los últimos siglos. Y así entro en la tercera parte de la charla. Fue percatarme de una segunda convergencia con su pensamiento. La centralidad de la persona de Cristo, para la evangelización, o como él llama, el cristocentrismo de la evangelización. O con un libro suyo, no es su tesis doctoral, pero debe ser uno de los potentes que escribe cuando está en una universidad americana, la prioridad de Cristo le llama.
la prioridad de Cristo. Bueno, este es el punto de llegada del camino de evangelización, ¿no? Presentar a Cristo como verdad y vocación de la propia vida. De aquí, por supuesto, Gaudium et Spes 22, Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, Cristo revelando al Padre y a su amor, revela a la vez, manifiesta plenamente el hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Entonces tocamos un tema también muy común y muy querido al desarrollo de la teología del siglo XX, que es el tema de la vocación. Cristo se sitúa en el centro del anhelo más profundo del hombre, el que constituye su vocación como principio de unificación. Esto es un término de Ricard, pero es muy bonito. ¿Qué es la vocación? La vocación es el principio que unifica todos mis personajes, dice, todas mis situaciones, todas mis circunstancias. Eso es la vocación. En una respuesta, siempre a la inquietud de fondo, ¿no? Fundamental y experiencial, porque estamos respondiéndonos a nosotros mismos, a algo nuestro. Si no responde a nosotros mismos, no será nunca atractivo. Pues bien, el encuentro personal con Cristo, bien sea a partir de la predicación del Evangelio, bien sea a través del encuentro singular con Cristo en las múltiples formas en que esto puede acontecer y de lo cual nos hablará don Luis después, supone el acceso y el descubrimiento de la dimensión absoluta de la experiencia moral personal. El encuentro con Cristo toca el centro de la experiencia personal y afecta a la autocomprensión de la persona y afecta a la generación de la identidad, ¿no? Y desvela su identidad, su sentido y su trascendencia. Bien, Cristo responde a la búsqueda fundamental del hombre y por eso le muestra su posibilidad y finalidad última. Bueno, este descubrimiento y postulación de la centralidad y prioridad de Cristo, y paso ya al momento estrictamente moral, ha sido también el punto de llegada de un camino lento, que posiblemente ustedes conocerían y habrán estudiado, de la renovación de la teología moral moderna. Es verdad que todo el estudio de la moral moderna ha sido el estudio de la renovación de la moral, que parece que nunca se acaba y que nunca llega, ¿eh? Pero que es verdad que en tiempos del preconcilio, ¿verdad? Pues comenzó, porque necesitaba salir de la visión justnaturalista, de la visión legalista, del casuismo de los manuales, y que no le llevaban a responder pues sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre la persona, y que al final pues se ha ido encontrando, yo creo, claramente en la clave cristológica, ¿no? En la clave es más cristocéntrica, ¿no? Veritatis Splendor, como ha dicho don Enrique, fue la culminación de este proceso de recuperación de claves teológicas. Lo había dicho Tanto Cius, que la moral sea más teológica, más centrada en la escritura, más científica, pero también más teológica, para centrar de nuevo el orden moral en la persona de Cristo. Bueno, en lo que se ha llamado al final cristocentrismo moral. Bueno, querría hacer de modo tremendamente sucinto, condensar el ciclo del último siglo de la teología moral católica en la propuesta de la persona de Cristo como prisma, ¿no? Todo ha de verse desde Cristo. Toda la teología se tiene que ver desde Cristo y, por supuesto, también la moral y, por supuesto, la acción humana la tenemos que ver desde Cristo. La historia de este periodo fue recorriendo estas propuestas de vinculación teológica con Cristo detrás de una comprensión más teológica de la moral. Pero quería señalar que este camino no fue lineal, fue progresivo, fue adquiriendo pues contornos y adquiriendo pues datos ganados, pero entre carencias, entre límites, con posiciones pues a veces postulados poco claros, aunque se iba decantando poco a poco el sentido verdadero de esta radicación en Cristo. No sé si hoy hemos llegado a una especie de equilibrio, pero a mí me parece que en cierta manera sí que hay algunas convergencias. Aunque en todas las posturas renovadoras estaba la persona de Cristo como referencia, pues muchas de las propuestas particulares no llegaban al fundamento mismo, que es lo que yo quiero decir, no llegaban al fundamento mismo del movimiento de la propia vida, de la motivación moral, del impulso moral, lo que nos mueve, de hecho, a la donación y a la entrega. O sea, tenemos que llegar a ese punto en el que nos movilicemos.
Y por lo tanto las referencias a Jesucristo quedaban exteriores a la propia vida. Cristo no acababa de mover. Era intencional, trascendental, más o menos, ¿cómo se llama? Axiológico, eran valores, eran actitudes, pero no acababan de mover. Y yo creo que no estaba tocando el centro de la movilización de la persona. Se fueron, por lo tanto, presentando diversas figuras de Cristo como centro, que sin embargo no alcanzaban el rango de motor, pero de motor real. Y no alcanzaban ese punto interior que empieza a arrastrar, que toca y que atrae, que es de lo que se trata la charla. Y que se convierte, por lo tanto, en un principio de vida. Hemos de encontrar un principio. Jesucristo como principio de vida. Yo por ahí voy a acabar, ¿no? Se ha ido comprobando cómo un Cristo que solo fuera modelo. Se presentaron muchas figuras de cristocentrismo como modelo. Por ejemplo, la famosa es el seguimiento de Cristo de Tillman, ¿verdad? En el que había que seguir a un modelo, que en cierta manera tiene unas reminiscencias, bueno, pues, no sé, en fin, iba a decir marxistas, no sé, pero bueno. Y ahí hay varios modelos, ¿no? Él se estaba centrando mucho en Scheller, bueno, en fin, no me quiero meter por ahí. Pero, por ejemplo, un Cristo solo, meramente modelo, o un Cristo solo, norma. Este fue, por ejemplo, la aportación de Baltasar. Baltasar decía que Cristo era la norma personal viviente. Era bastante dinámico, una cosa viviente, no estaba muerta, no era estático y tal, pero acababa todavía en el plano normativo. A Cristo había que obedecerle, pero a Cristo no se le seguía como a una persona. E incluso, voy a dar un paso más, que este es un poco más arriesgado, pero Cristo como causa, estos modelos cristocéntricos los ha un poquito clasificado Monseñor Melina, ¿no? Livio Melina, que fue mi auténtico director de tesis. Y Juan era mi codirector, ¿no? Y entonces, entonces, ni siquiera Cristo como causa, es decir, Cristo como nuevo modo de ser. Yo me bautizo y tengo un nuevo modo de ser. Bueno, pues eso podía todavía no ser moral. Podía haber un nuevo ser cristiano que, sin embargo, no hubiera tocado el punto de la motivación práctica. Y entonces, es verdad, él le llamaba, eso era una cristología inconcluyente. Y se seguía volviendo a decir, pero en los problemas yo que tengo que hacer, ley natural, o en los problemas yo que tengo que hacer, racionalidad pura o normativa, ¿no? Y no acababa de ser Cristo el que movía. No era una vida en Cristo. Y por lo tanto, como no era una vida en Cristo, no era motivante y no era atractiva. Bueno, el ejemplo que pongo yo en clase, ¿no? Que cuando uno va a ver a un enfermo, ¿no? Y el otro, conmovido, le dice, gracias por haber venido. Y le dice, no, era mi deber moral. Pues entonces, de repente, ¿no? Viene la frustración de decir, oiga, no haga las cosas por deber, ¿no? Conmigo, por lo menos, ¿no? Y es verdad, la norma, hasta cierto punto, no arrastra. Muy bien, no bastaba que Cristo fuera norma, no bastaba que fuera modelo ideal, como otras figuras ideales de felicidad. No bastaba, creo incluso, que fuera una nueva forma de ser. Cristo debía llegar al centro de la experiencia. O sea, Cristo debía hacerse fin de mi vida. Fin moral. Es decir, debía entrar en la estructura que me mueve a la acción. Aquella por la que yo me muevo. Fin interno, fin atractivo de la propia vida. En cada una, además, de las situaciones. Es decir, tocando todos los momentos particulares. Fin de todas las elecciones concretas de la vida en sus distintos momentos y circunstancias, aunque luego se unirán todas, ¿verdad? En una unidad de vida moral. No somos una sucesión de actos discontinuos, ¿no? Sino que todos esos están hilados por una vida de amor, ¿no? Muy bien. Para que en todas esas elecciones se encontrase, de hecho, a Cristo actuando y a Cristo como respuesta a todas esas apelaciones. Pues bien, para que Cristo se haga fin, para que logremos que Cristo se haga fin de todos los momentos de la vida, para que toque el aquí y el ahora, para que se haga fin personal,
para que se haga atractivo y no nos movamos por obligación, sino que nos movamos verdaderamente por atracción, entonces debería tocar ese punto original y nuclear, exclusivo y vital de la experiencia personal, donde están el sentido y la razón de la vida. Y ese punto solo lo constituye, a mi juicio, y a juicio de algunas declinaciones de la moral actual, solo lo constituye la experiencia real y efectiva del amor humano. Es decir, Cristo como amigo. La amistad de Cristo o el amor de Dios en Cristo. La experiencia concreta de sentirnos amados aquí y ahora. Solo el amor es la auténtica raíz de la experiencia moral y religiosa. Ahí sí que se toca atractivamente a la persona porque toca el núcleo afectivo, ¿no? Al final de todo estamos volviendo a decir que al principio era la palabra de amor, al principio era el amor. Bueno, pues hemos llegado así, empiezo a acabar, al núcleo del encuentro personal con Cristo como fuente de vida nueva. Encuentro personal de Cristo como fuente de vida nueva, que ha de concretarse como un encuentro personal de amor con el Señor, como refiere, por ejemplo, el encuentro del joven rico. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó. Pero esa relación nueva entre Cristo y yo también ha de recibirse. No es todo acción de Cristo, sino que es una convergencia entre mi acción y la acción de Cristo, que es el ámbito de la receptividad del don. Yo tengo que recibir la gracia. Cuando se recibe a Cristo, cuando se responde a su presencia, entonces se pasa al momento de la personalización de la gracia, de la respuesta moral. Y Cristo se hace fin último, fin nuevo, último de la vida. Y entonces todo se reordena, cambia el orden del amor. Esta respuesta no es trascendental, no es invisible, no es anónima, como cuando se decía, ¿verdad? Un cristianismo anónimo. Es teologal, es acción de Dios en nosotros. Adquiere la clave teologal del Evangelio de la Gracia a la que se refería el folleto de presentación, cuando el Papa Francisco dice, si queremos que algo cambie, tiene que ser un cambio teologal. ¿No? Se lo decía la Iglesia de Alemania, ¿no? en trance de sínodo pues muy intenso. Esa vida teologal se alcanza en el acto concreto de la elección fundamental de Cristo como Señor. Es la opción fundamental leída, como hace Veritatis Splendor, como elección personal de Cristo. Yo me convierto y elijo a Cristo, acepto la presencia de Cristo, ¿no? De la que habla de Euskaritases, ¿no? Es la respuesta a un acontecimiento de amor personal que inaugura una nueva forma de ser y que otorga un nuevo horizonte y una nueva orientación a la vida, dice de Euskaritases 1, ¿no? La identidad que se juega en la vocación al amor halla en el encuentro con Cristo el amor originario que lo engendra de nuevo. Hemos encontrado el arjé, ¿no? Hemos encontrado el punto, ¿no? La identidad cristiana es la de ser hijos amados de Dios. Eso es, ¿no? Pero leída de fondo, ¿no? Guardini lo expresaba, este sentido de presencia nueva, con una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Una operativa y redentora, de la persona de Cristo en el creyente, la presencia de Cristo. Miren, dice, en el creyente se cumple este misterio inefable. Cristo, que está arriba, sentado a la derecha del Padre, está también en este hombre con la plenitud de su redención. Porque en cada cristiano se cumple de nuevo la vida de Cristo. Miren qué bonito. Su crecimiento, su maduración, su pasión, muerte y resurrección, que constituye la nueva vida. Así pues, el don de Dios, don de amor y de redención de lo estropeado, este continuo volver a recibir el don, por ejemplo, del sacramento de la penitencia, ¿verdad? Para cada momento, que me parece muy importante, y para cada circunstancia, se cumple en el acto de fe y se verifica, sin embargo, solo en el dinamismo de la recepción humana. Nosotros tenemos que responder, de tal manera que la gracia tiene una estructura dialogal en el proceso de respuesta a cada acción. Muy bien, la vida del cristiano, pues, es atractiva, estoy acabando,
porque Cristo, actuando en nosotros, sigue atrayendo con la misma fuerza del amor que nos está moviendo a nosotros. Porque Dios ama concretamente en el amor de los santos y de los discípulos de Cristo. De tal manera que donde hay un santo se está bien, y donde hay un santo se encuentra a Cristo y se transmite connaturalmente el amor de Dios que lo está moviendo. Y se produce entonces el momento de grandeza que atrae por sí mismo y que es acción que convierte a Dios y que une a Dios. La idea que yo quiero presentar de Cristo como principio se la encontró un autor, ¿verdad? Yo la leí preparando mi tesis sobre Santo Tomás y la utilizo para una clase de seguimiento de Cristo como Cristo como principio de vida. Y la lectura que hace Santo Tomás en Filipenses, en la lectio sobre Filipenses, es esta. Dice, Cristo es principio de vida. Se dice que viven los que se mueven a sí mismos. Eso es vivir, ¿no? Moverse a sí mismo. Y de aquí que aquello que parece radicalmente la vida del hombre es lo que es el principio del movimiento en él. Vivir es tener un principio de movimiento. Y todavía concreta. Y dice, eso es aquello a lo que el afecto se une como a su fin. Cada uno de los afectos se unirá a una persona como fin, nosotros a Cristo, porque desde ahí el hombre se mueve a todas las cosas. Ya tenemos el principio de movimiento. Yo me uno a Cristo y Cristo me mueve a todas las cosas. Por ello algunos dicen que aquello por lo que se mueven a obrar, eso es la vida. Como en los cazadores, la caza, y como en los amigos, el amigo. Y así Cristo es nuestra vida. Porque todo principio, esta es la formulación, todo principio de nuestra vida y de nuestras operaciones es Cristo. Y de ahí que diga el apóstol, para mí la vida es Cristo, etc., porque solo Cristo le movía. Es un párrafo pues realmente bueno, ¿no? Acabo ya con una conclusión del cardenal Scola, Angelo Scola, que en unos ejercicios que acaba de dar dio en enero de este año en Madrid, y que ha titulado Anunciar a Cristo en el cambio de época. Está publicado en Didáscalos. Ahí dice que el anuncio del acontecimiento de Cristo, Comunidad de Liberación, ¿verdad?, habla mucho de Cristo como acontecimiento, el anuncio del acontecimiento de Cristo siempre seguirá siendo posible. Y que no requiere una especial preparación natural y humana que acerque Cristo al hombre en el nivel de lo humano. Se decía en los años 70, ¿verdad?, que hablar directamente de Cristo era demasiado agresivo, que había que llevarlo por el terreno de lo humano, ¿no?, y de lo social y de lo ético. Y sin embargo él viene a decir que Cristo anunciado siempre será necesario y posible. Dice, si hiciésemos eso, centrarnos solo en lo humano, no habríamos comprendido el corazón cristocéntrico del mensaje cristiano. Y cito ahora al cardenal. Y dice, ninguna preparación es necesaria para anunciar a Cristo. Solo el haberse encontrado con él. Solo el yo es necesario. El yo sujeto que ha llegado a ser Cristo. Eso es necesario. Por tanto, ante todo, ni análisis, ni proyectos, ni estrategias, sino simplemente el hombre nuevo, el generado por el encuentro con el resucitado en la comunidad. Análisis, proyectos y estrategias serán útiles, pero no como preparación, ni como premisa necesaria, sino como desarrollo del testimonio cristiano. Así lo muestran, con una esencialidad que nos invita a la penitencia, los muchos mártires de nuestro tiempo. Y acaba con una anécdota muy bonita con la que yo acabo también, ¿no? Hay un momento bellísimo de la película de Dioses y Hombres, la de los mártires de Argelia, de los monjes de Tibirine, en el que uno de ellos experimenta ante la inminencia del martirio, experimenta el miedo y se acerca al prior y le dice, Padre, yo no voy a ser capaz de dar la vida.
Y el prior, con una gran sonrisa en la película, le responde: tú la vida ya la diste cuando viniste aquí. Esto no significa que habernos hecho cura ya lo haya hecho todo, pero sí que es cierto que lo ha llamado el cardenal Escola el martirio de la esperanza. El martirio de la esperanza. Nosotros ya hemos dado la vida más allá de la conciencia que tengamos de ello. Bueno, pues gracias a todos por este testimonio de entrega en el que Cristo nos sigue atrayendo desde su grandeza. Pues así acabó.